José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Oiga, venciendo un resfriado, aquí estoy. Bueno, eso sí. Ahora que usted habla de Haití, buenos días a toda nuestra audiencia, en primer lugar. Ahora que usted habla de Haití, la historia de Haití, usted sabe que cuando yo estaba joven, estudiante, no hace mucho de eso, yo hice una monografía sobre la historia política de Haití y me maravilló mucho el nivel de conocimiento intelectual de Salín, por ejemplo. Toussaint Louverture era un hombre también bastante instruido. Y la lucha que se dio en ese país y el primer país latinoamericano que se independizó. Fue el segundo después de Estados Unidos. Y fíjese que un día como hoy, tan trágico para Haití, le voy a contar lo que pasó ayer en los Estados Unidos. Y usted se va a preguntar por qué le cuento esto. Porque se lo voy a relacionar con lo que pasa en Panamá. Ayer fue un día de locos en los Estados Unidos. Como últimamente. Jamás en la vida había visto una situación tan desastrosa y tan preocupante y que en cierta medida que elevó mi nivel de rechazo a la política racista que esgrimió ayer el presidente de los Estados Unidos. Fíjese, le cuento. Ayer el presidente de los Estados Unidos hace las siguientes cosas en medio de discusiones, y yo ayer le hablaba nada más de lo importante que el señor Trump, en una reunión con senadores, hablaba sobre la migración y que iba a ser una ley que él firmaba lo que le trajeran. Y yo le dije, ¿cuánto durará esa alegría del pueblo norteamericano? Bueno, ayer, después que Joe Napolitano, un analista norteamericano de gran prestigio en ese país, pero un hombre de derecha, hace unas intervenciones en la cadena Fox contra lo que él entendía era la ley que se estaba discutiendo en el Senado en la mañana esa, de ayer, que tiene que ver con el espionaje internacional, y se pone en contra de eso. Inmediatamente, sin cerciorarse de qué se estaba discutiendo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manda un tuit en contra de la ley, cuando ya los republicanos y demócratas la habían consensuado, y eso llegó a tal nivel de confusión que entonces no se atreven a aprobarla porque no saben si el presidente la iba a vetar o si es que él estaba en contra de la ley. Después que se dan las explicaciones al presidente, manda otro tuit, dice, procedan, no se detengan. ¿Y qué era la ley que se discutía? Bueno, era una ley de espionaje que los Estados Unidos para espionar, para el espionaje internacional. Y que dentro de esa propia ley que se está discutiendo en el Senado hay una clara alusión a que cuando eso llega a las manos del FBI, que son los únicos que pueden investigar para acciones judiciales dentro del territorio norteamericano, tendría el FBI que pasar por una serie de procedimientos y de autorizaciones antes de incluirlo en cualquier investigación. O sea, no podría tomar directamente de la información internacional cosas para uso interno si no pasan por un procedimiento judicial que lo autorice. Y bueno, y la ley pasó. No contento con eso, más tarde en la mañana, en la oficina oval de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, el presidente recibe una delegación de senadores que le traen una reforma a la ley migratoria para ver este problema de la protección transitoria a los inmigrantes, y el presidente, en un tono duro, además vulgar, porque eso es lo que es, dice, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que aceptar gente de esos países de mierda? Toma. No uso estas expresiones para dirigirme por respeto a la opinión pública, pero es lo que él dijo. Esos países de mierda, refiriéndose a quién? Haití, El Salvador y África. ¿Por qué no tenemos más inmigración como los de Noruega? Los noruegos no quieren ir para allá. Pero refleja el nivel de racismo que hay en el seno de la mente de este caballero, presidente de los Estados Unidos, y de inmediato, cuando eso se hace de conocimiento público, el New York Times, el Washington Post, se da un debate ya con característica de confrontación. Y una representante republicana, Mia Lou, que es de origen haitiano, en una respuesta dura al presidente de los Estados Unidos, lo acusa de racista. Y eso ocurre precisamente un día como hoy, o sea, lo conocemos ya hoy,
cuando Haití pasa una de las más grandes calamidades. Pero lo curioso, que en el resort del señor Trump, allá en Florida, los trabajadores son haitianos. Entonces, le pongo esto en conocimiento porque la reacción de la Casa Blanca no fue desmentir, porque en esta ocasión no había cámara, no fue desmentir lo que pasó, sino ahondar de que el presidente de los Estados Unidos defiende los intereses de los Estados Unidos, aunque otros defiendan los intereses de otros países. Entonces ha generado una gran polémica y la confrontación, medios de comunicación, presidente de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, ahora lleva al presidente a otro elevamiento en la que la preocupación fundamental de la política de los Estados Unidos es sobre la actitud y la capacidad mental del presidente de los Estados Unidos. Fíjese la referencia racista a El Salvador, Haití y a África como países, cito, de mierda, dicho por el presidente de los Estados Unidos. Yo espero que nuestra Cancillería se pronuncie. Y yo espero que la OEA, señor Almagro, diga algo en nombre de la defensa de nuestros países en América Latina. Yo le expreso mi profundo rechazo a esa posición del presidente de los Estados Unidos y mi solidaridad doble hoy con el pueblo de Haití. No solamente por la tragedia de que fue víctima hace precisamente 8 años, sino por el ataque brutal de que fue objeto e irrespetuoso y vulgar de parte del presidente de los Estados Unidos, igual que a El Salvador, igual que a África. Y ayer las estadísticas que salieron inmediatamente, la migración africana que viene a los Estados Unidos es de alto nivel educativo. Sí, la de baja a Europa. Y esta comparación que él hacía con Noruega, los defensores de Trump anoche decían, bueno, es que estaba la primera ministra de Noruega, sí, pero el día anterior estaba el presidente de Nigeria. Mira qué clase de poco tacto. Pero además de eso, no conforme con eso, más tarde en la tarde, cuando se conoce ya del resultado de las conversaciones entre el presidente de Corea del Norte y Corea del Sur y el avance que Corea del Norte y Corea del Sur hicieron, dice el presidente, hace unas declaraciones en el sentido de que él, el presidente de los Estados Unidos, tiene contactos y ha conversado con el presidente de Corea del Norte. ¿Se acuerda todo lo que ha dicho? ¿Será verdad? Y se le preguntaban, ¿qué tipo de contacto? No puedo decir. Entonces esto nos lleva a nosotros a una preocupación. ¿Qué estará pasando por la mente de un hombre de una nación tan poderosa? El hombre más poderoso. Uno de los hombres más poderosos del mundo, que puede desatar cualquier tipo de conflicto. ¿Qué estará pasando? Y esta confrontación de medios, en la que el presidente de los Estados Unidos acusa a los medios de mentir, y el que miente en forma consistente y echa para atrás y echa para adelante es él. Y esta confrontación mediática tiene sumido a los Estados Unidos en una especie de estancamiento. Entonces usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros aquí en Panamá? Tome hoy el periódico La Prensa de hoy. El periódico La Prensa, no La Prensa. El periódico La Prensa de hoy, Fernando. Un titular grande dice, Odebrecht se recicla en Panamá. Una noticia vieja, puesto por ahí hace varios meses, de que ejecutivos de Odebrecht se han ido a unas empresas chinas y que están actuando desde Panamá. Esa es la intención de la noticia. Pero la intención es decir, es que Odebrecht se está metiendo en otras empresas para mantener el tema vivo forzadamente. Eso no es una noticia nueva. Esa noticia la publicó la prensa hace varios meses. Pero no solamente tenía intención de mantener esa, sino que ayer el presidente Varela, en una inauguración de una de las vías más importantes, una noticia sumamente importante. La noticia. La noticia. Aparece en el periódico La Prensa, en la página 6, con una columnita, casi sin se nota, no se nota. Y es que ellos quieren controlar la agenda de confrontación. El periódico La Prensa quiere llevar al país a una confrontación permanente, porque hay en juego intereses económicos. Le traigo esto porque esta confrontación prensa, gobierno, que se está dando en los Estados Unidos, ha estancado a los Estados Unidos y nos lleva a nosotros, aquí en Panamá, a una confrontación de intereses económicos matizadas, arropadas, con una lucha anticorrupción, utilizando información
falsa y manipulada. Entonces usted tiene que aprender a leer. Eso es lo que tiene que aprender. Ok. Entonces, también, mientras nosotros estamos hablando aquí, fíjese cómo se comporta otro país, Alemania. En la mañana de hoy, que es allá al mediodía ya. Ya son las 12 del día. 12 del día. No, 2 de la tarde. 2 de la tarde. Desde las conversaciones de ayer, la presidenta, la canciller Merkel, se encuentra casi al punto de lograr un acuerdo con los socialdemócratas para un programa de unidad para enfrentar no solamente la inestabilidad que significan las políticas cambiantes y sin rumbo del presidente de los Estados Unidos, sino la unidad de Europa. Entonces, mientras en otros países nos queremos debatir, que nos queremos destrozar en conflictos internos y agravándolos, en otros países con un nivel alto de racionalidad, de responsabilidad, incluso partidos de oposición y gobierno busca un entendimiento. ¿Para qué cosa? Para resolver los problemas que son más importantes, los problemas de la nación. A ver, ¿era o no era importante la construcción de la carretera? Lo que pasa es que el presidente Varela ayer dijo que esto era un proyecto y lo reconoció, por primera vez luego reconociendo algo, que venía de la administración del presidente Martinelli. Quizás esto fue lo que hizo que la prensa pensara que eso no era noticia. Bien, y termino con esto. En España ya no sabe Rajoy qué hacer, incapaz de lograr un acuerdo nacional para resolver el problema de la cuestión catalana, porque así se llama de hace décadas. Ahora insiste en mantener gente presa. Quiere resolver un problema político por la vía judicial. Mire cómo lo está resolviendo Alemania. Los problemas políticos alemanes lo está resolviendo como se debe resolver, por la vía política. ¿Y cuál es la vía que ha buscado la canciller alemana? Un entendimiento. ¿Qué le falta a la señora primera ministra de Inglaterra? La falta de capacidad de poder buscar un entendimiento con toda la fuerza. Tiene Inglaterra prácticamente en una situación caótica, de falta de gobernabilidad. Entonces, termino con esto. Aprovechemos toda esta experiencia mundial para reflexionar un poco sobre qué es lo que debiéramos hacer en nuestro país. Al regreso, le hablamos de Panamá. Así es. Bueno, y los comentarios internacionales y políticos del ingeniero José Blandón Castillo a continuación. Estimamos televidentes, el país de nosotros. Eso. Este viernes, este fin de semana, a la feria de las flores. Viene la feria de la Chorrera, la feria de Ocú. Feria de Ocú, pero además el evento cumbre del folclore nacional. Desfile de el desfile de, no 1000 polleras, de miles de polleras en las tablas, en donde miles de personas, hombres, mujeres y niños y niñas estarán en las calles de las tablas. El pueblo se queda chiquito para la inmensidad de la belleza que se despliega allí. Qué clase de espectáculo, nuestras mujeres vestidas de pollera, qué hermosas se ven. Bueno, ese es el Panamá. Es el Panamá de nosotros. Ahí sí hay miles de personas. Decenas de miles de personas se movilizan hacia Chiriquí, se movilizan hacia las tablas, van a la feria de Ocú, que es una belleza de feria también, donde se hace gala del folclore nacional, y a la Chorrera, que está cerquita. De manera que el país entra en un modo interesante. En el modo verano. El modo verano con rumbo hacia el 9 de febrero, que arrancan los carnavales. Bien. Ese es el estado de ánimo. Yo creo que el presidente Varela, que ayer reconoció la labor del gobierno anterior, debiera tomar a la dirección de la prensa en montarle un helicóptero para que no se sufra mucho, ¿no? Llevarlo hasta ahí, hasta Santiago, y de ahí montarlo en carro. Sí, porque eso yo creo que van allá del valle y no conocen nada. No. Ellos, como son rabiblanquitos, que vayan de ahí para adelante y vean esa carretera. Y las paren por varios pueblos de Veraguas. Y en los santiagueños, los que vamos hacia el interior, usamos esa carretera para que usted vea la diferencia. Un diseño de seguridad, tiene luces. Cuando usted pega contra... el quitamiedo. Sí, tiene alarmas. Es una carretera a todo dar, mereció. Mira la de Boquete. Un mejor trato, sí. Y eso es bueno para el desarrollo de ¿quién? De miles y miles y miles y miles de panameños.
que se sienten satisfechos por eso. ¿Usted no lo parece, Fernando? Bien. Hablando de cosas políticas, ayer hubo una reunión entre los partidos políticos, el Tribunal Electoral, para mirar esto desde las reformas electorales. Y yo creo que es importante que el Tribunal continúe su labor de explicación de las reformas, porque no solamente está la reforma de la ley, recuerde eso, están las reglamentaciones de la reforma que intentan resolver los baches que la ley tiene. Entre estos, por ejemplo, qué se puede hacer o no se puede hacer en los periodos de veda electoral, de propaganda electoral, Porque he visto mucha gente hablando sobre los derechos constitucionales y las reformas no atentan contra los derechos constitucionales. Usted tiene como candidato, como aspirante, todo el derecho constitucional de hacer todas las aproximaciones que usted quiera, pero la propaganda electoral es otra cosa. Entonces, yo creo que es importante que el tribunal lo haga. Yo le quisiera hacer una propuesta en la mañana de hoy. Hay 2 o 3 casos que están en proceso de estudio. Bien, tomemos ese caso, esos 2 casos, y en vez de buscar condenas, usemos esos 2 casos, cómo ellos afectaron o no la ley. Y entonces le digamos, a partir de la fecha tal, vamos a implementar todas las medidas. ¿Por qué? Porque hay reformas dramáticas. ¿Cuántas veces le hemos advertido, Fernando, aquí? De reformas que incluso pueden llegar a la inhabilitación suya como candidato o como triunfador de unas elecciones si usted no cumple la ley. Que además se establece dentro de esta, la legislación electoral panameña, los procedimientos de la ley del sistema penal acusatorio para hacer la justicia más rápida. Entonces, como hay tantas cosas que aprender y novedosas, probablemente sería bueno que el Tribunal Electoral tome estos casos, no para inhabilitar a nadie en este momento, sino para llevar el proceso de aprendizaje y decir estas son las reglas. Porque lo que no podemos es seguir violando las leyes y perdonando, porque vamos a llegar entonces a una situación de anarquía. Yo creo que vienen procesos electorales, por ejemplo, el próximo domingo, el de más arriba, tendremos las elecciones de cambio democrático y el Tribunal Electoral debe estar pendiente de lo que va a ocurrir, porque será, sin duda alguna, la elección más importante partidaria. No habrá más elecciones de ese nivel de importancia. ¿Por qué no? Sí, no. Vendrán elecciones, por ejemplo, de partidos pequeños, como el Popular, el Partido Molirena, algunos partidos en formación que logren llegar a la cuota y tengan los requerimientos, pero partidos de los grandes, para reemplazar su dirección. Ya el panameñismo lo hizo el PRD, Cambio Democrático, arrancó este proceso que culmina el 21 en una contienda de nivel importante y va a poner a Cambio Democrático en los próximos días en el focus de la atención mediática. Yo le garantizo que la próxima semana estará dándole toda la información correspondiente, cuánta gente puede votar, dónde van a votar, los candidatos, las nóminas, en la forma más objetiva posible, esperando el desenlace. Le estaremos tratando los resultados y las consecuencias de esos resultados. Entonces el Tribunal Electoral debe ampliar las docencias y no actuar, a mi juicio, en una forma drástica, metiendo miedo, ni para que nadie lleve a la creencia, no se le lleve a la creencia de nadie de que este es un tribunal que está interesado en condenar. En realidad, la teoría política que priva en los tribunales electorales es más de enseñar y de ser flexible, porque de lo que se trata es de la democracia, y que la gente entienda el nuevo sistema. Porque hay nuevas legislaciones, novedosas legislaciones, que significan avances importantes, otras que la gente no lo ha comprendido. Entonces hay un gran proceso de... Tenemos tiempo. Lo que no podemos precipitarnos en tomar decisiones que después empañen el debate que ya está sumamente agresivo. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque las condiciones que se están generando o se han generado en función de la utilización de los conocimientos, de las investigaciones que se han hecho sobre el tema de la corrupción, ha hecho que algunos políticos y algunos miembros de la sociedad civil, con ansias de meterse en la política, pero sin querer ser partido político, pero beneficiarse de... Ganar por forfeit. Sí, desacreditando a los demás, ha polarizado las investigaciones
la vida política nacional, no por el resultado, sino por el tiempo que ha tomado todo este proceso de varios años y que no ha tenido en muchos casos la objetividad, ni siquiera la amplitud para ver a todo el que de una u otra forma cometió algún delito. Entonces, como estamos frente a una situación de esta naturaleza, nunca en la dinámica política de este país habíamos visto tantas cosas simultáneamente. Y entonces están surgiendo los aventureros, los que tienen opiniones que ya las toman como si usted difiere de ellos, ya usted es un sapo. No sé cómo es que decir, el que no grita, el que no salta es sapo. Entonces, ese tipo de tonterías, el que hace es de debilitar el debate, cuando lo que tenemos es que impulsar el debate. Si usted escucha a la gente que habla en la mañana aquí con Fernando, con nuestros periodistas en la mañana, usted se va a dar cuenta que hay una constante en la gente. ¿Por qué no hablamos de educación? ¿Por qué no educamos al pueblo? ¿Por qué no hablamos de debates de verdad, de ideas? Dejen las descalificaciones y vamos a la discusión. No tenga miedo de tener discrepancias. No tenga miedo de pensar diferente a nosotros. Lo importante es que usted piense y actúe con respeto. Entre más respeto tengamos, más profundas pueden ser las diferencias. Recuerde algo claro. El mundo moderno y en la sociedad panameña se caracteriza por la diversidad. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo que necesitamos es un conjunto de ideas para actuar como sociedad en conjunto. Y a las que no tenemos consenso, trabajar en ellas para llegar a determinados consensos. Yo le voy a dar un tema, por ejemplo, que son temas que nosotros actuamos visceralmente. El matrimonio homosexual es uno y la educación de nuestros niños es otra. Cuando hablamos de eso, todo el mundo salta a opinar, pero yo no veo la misma opinión cuando se trata, por ejemplo, de defender el derecho de la mujer a no ser agredida, física ni sexualmente, ni a ser marginada. Estos mismos defensores de la llamada familia, usted lo ve protestando por los asesinatos de mujeres o por la violencia familiar, o explicando qué nivel de solidaridad le van a brindar a las niñas nuestras que quedan embarazadas prematuramente y que van a engrosar por miles la correa sin fin de la pobreza. No. Entonces caen en la discusión de que quienes promovemos la educación sexual como arma importante para proteger a nuestra niñez, niñas y niños. No solamente son las niñas, los niños también son abusados, porque los depredadores sexuales no solamente están en la sociedad no religiosa, también están en la sociedad religiosa, o si no, miremos la cantidad de curas con pedofilia o en las diferentes religiones. O sea, eso no es un problema social, solo se protege a nuestros niños con la educación sexual. Mire el aborto, son temas que tenemos que hablar, porque los abortos prematuros en mujeres que no desean el embarazo se convierten en problemas de la salud sexual fisiológica de la mujer. Entonces, esos que son defensores de la familia a ultranza, yo no los veo defendiendo el problema de la mujer. También hay que ver qué familia están defendiendo, porque a la larga la gran mayoría de los panameños nacen en un hogar disfuncional, es decir, no es un hogar formado por un padre y una madre. Y aunque esté formado, una madre soltera, y aunque un padre que en menos de 5 años va a volar de esa casa. No, y entonces usted ve a los padres de familia diciendo, no, yo soy el que soy el responsable de la educación de mi hijo sexual. Y cuando usted le pregunta sobre su conocimiento de la educación sexual, no se atreven a hablar. Nuestros niños se enteran de la vida sexual experimentando en la vida real. Resultado de eso son estos miles de embarazos anuales. Entonces, yo les quiero decir esto porque si no elevamos el nivel de debate y trascendemos esa irracionalidad, pero para llegar a esos temas tan profundos, los dirigentes políticos de este país tienen que dar el ejemplo. Porque estamos en medio, señores magistrados, señores políticos, en medio de una lucha económica, de poder económico, que está dirigiendo y manipulando la vida política. El poder económico que asaltó la dirección política de este país está determinando la conducta, no solamente política, laboral, de intereses
que no hay nada que lo satisfaga, no hay nada peor que un rico multimillonario, porque siempre quiere tener más y más millones. Ignacio Lula da Silva nos decía a nosotros que nunca le haga favores a un millonario, porque siempre que le haces un favor, querrá siempre más dinero, porque ese es el único órgano que le interesa a esos magnates, es el bolsillo. Es el único órgano funcional, no es el corazón, es más, no tienen corazón. Si no, usted mira cómo se discuten los salarios, cómo se discuten las conquistas laborales. Nosotros tenemos una sociedad desigual. Bien, hombre, que los políticos de todas las instancias hablemos sobre cómo combatir la desigualdad. Y una de las formas más importantes de combatir la desigualdad, Fernando y estimados televidentes, es promoviendo una reforma educativa, promoviendo un cambio constitucional, permitiendo la participación de los miles de jóvenes nuestros, con inteligencia, con capacidad de opinar y de ser actores, con incorporar a los maestros y profesores a un proyecto nacional. Eso es difícil. En ese camino de construir, tendremos espacios para elevando los niveles de discusión. Poder hablar de los temas sensibles. Yo siento espanto cada vez que leo las estadísticas de las miles de niñas nuestras que quedan embarazadas y que terminan un año, pero no pueden volver a la escuela. Porque ¿quién le cuida a su bebé? Claro. Entonces todo el mundo diciendo, no, que lo tenga así, pero ¿para qué? Para que siga siendo pobre. Bien, le dejo todas estas reflexiones, porque entramos a semanas interesantes del debate y de la lucha política. Es un verano caliente. Va a ser un verano súper caliente.